Buenas noches, buenas tardes o buenos días, de acuerdo a la hora que se hayan conectado con nosotros aquí a este canal La Ciudad Nos Pertenece. En realidad el canal debería llamarse La Ciudad Nos Pertenece, con los signos de interrogación, puesto que no me gustaría hacer alguna afirmación de antemano. La idea que dio origen a este conversatorio y a los próximos que estaré estableciendo con personajes de cualquier ecosistema de esta ciudad, tiene que ver precisamente con la duda si la ciudad es nuestra o nosotros somos de la ciudad o hay alguna pertenencia en esta relación y en este vínculo. Y para comenzar, nada más y nada menos que con uno de los personajes que más admiro en esta ciudad. Gracias. Durante muchos años he seguido la banda en la que él le gusta exhibir sus chiches y su panza, Puerquerama, Juan Ortega. Habitante toluqueño, profesor universitario, empresario, exhibicionista de templete con una de las bandas más representativas de nuestra ciudad, Puerquerama. Lo primero que quiero preguntarte, Juan, es ¿cuál es tu historia con esta ciudad? Ay, pues antes que nada agradecerte la invitación. Para mí es un honor abrir este foro de discusión, y no de discusión, sino de plática, una plática amena, una plática que puede generar un cierto debate. Entonces, agradecerte esa invitación. Pues mi vínculo con Toluca se va hasta 1976, que yo nací en esta ciudad, por cuestiones tanto estudiantiles como profesionales. He estado fuera de la ciudad en 2 ocasiones, pero siempre hay algo que ha hecho que yo regrese a esta ciudad. Entonces, eh, hay un cariño muy fuerte que yo creo que eso sí pondríamos. Me tocó vivir en la ciudad de Monterrey, y cuando me preguntaba gente por qué te regresaste a Toluca, por qué no te quedaste aquí en Monterrey, le decía, es que yo en Toluca me siento como diría ese término utilizado mucho ahorita, me siento muy empoderado, ¿no? Me siento que si se me antoja una torta muy rica, sé dónde puedo conseguir esa torta. Que si ando buscando chamba de algo, sé a quién le puedo hablar. Que si quiero llegar más cerca de un punto a otro, sé el camino por donde debo de llegar para lograr ese objetivo. Entonces, Toluca sí ha sido de esas, pues es, digamos, la ciudad donde nací, la ciudad donde actualmente vivo, pero también ha tenido muchos vínculos, ¿no? Tanto auditivos, tanto gastronómicos, tanto profesionales, tanto como de desarrollo personal. Ver crecer la ciudad ha sido muy interesante. Entonces sí, hay un gran amarre con la ciudad choricera, ¿no? La ciudad entonces y la experiencia que has tenido con ella es la que te hace sentir empoderado. Dices que viviste en la ciudad de Monterrey, entiendo que estudiaste allá, todo mi equipo de producción tuvo acceso a tu currículum y nos comentaban que estuviste estudiando y trabajando por allá, ¿cierto? Estuve estudiando, estuve trabajando en una empresa colombiana que llegó acá, que era Koala, que hacen Bonais todavía, hacen Vives y en todo. Con Koala, digamos que no estuve viviendo en Toluca porque tuve la oportunidad de conocer México. Me tocó conocer todas las colonias, niveles C, D y E de México, que fue una experiencia muy importante porque no es lo mismo llegar y conocer como turista Colima, que la ciudad más brava de Colima, ¿no? No es lo mismo llegar a Guadalajara y conocer la Indepe, o no es lo mismo llegar a Monterrey y conocer Pomerrey, conocer Ciudad Juárez y las maquilas. Entonces, hubo 2 años que estuve viajando por todos lados, y con Cervecería Cuauhtémoc me fui 2 años a Acapulco también a trabajar, allá vendiendo cerveza. Pero siempre había esas pausas donde entre trabajo y trabajo tomarse un respiro y volver a comenzar desde Toluca fue muy importante, ¿no? Uno por estudios y dos por profesionales. Creo que ha sido experiencias que de cierta manera me ayudaron a crecer, porque también creo que anteriormente mucha gente de Toluca no sale en Toluca. Y del 90 para acá yo creo que ha habido un boom de que la mayoría de los chavorrucos como nosotros
pues ya están radicando en otras ciudades, en otros países, que eso no se veía en los 80, ¿no? Entonces también ha sido como muy interesante porque ha logrado una multiculturalidad muy importante para la ciudad. Gente que ha llegado acá y que ya ha vivido más de 5, 10, 15 y hasta 20 años, y que traen, sí, la parte del lugar donde nos visitan, pero sí también se han adaptado y ya ha crecido como la visión de la ciudad que había anteriormente, ¿no? Muchas gracias, Juan. Hay algo que me llama mucho la atención. De acuerdo, te decía, con esta información que habíamos recabado, que tú mismo en algún momento me hayas proporcionado para otro ejercicio académico, me entero que la vida te ha llevado a trabajar en demasiados, en los diversos, para reiterar la idea, en diversos ecosistemas dentro de la ciudad. Eh, Has estado trabajando en la zona industrial, la conoces muy bien el aspecto académico y educativo de esta ciudad, conoces muy bien la escena toluqueña, conoces también la parte empresarial, porque también es una de las áreas en las que te desenvuelves, quizá la principal, no lo sé. Yo te conozco a ti como rockero y antes de llegar a ese punto que me parece muy relevante, muy importante y quizá nuclear para la entrevista, quiero preguntarte de todas esos facetas, de todos esos rostros, de todos esos tintes que la ciudad te ha mostrado, ¿qué piensas de ella a partir de todo esto? Híjole, es que ha ido cambiando. Yo creo que también cuando la edad te ha hecho ver las cosas de manera diferente, ¿no? O sea, eh, cuando yo hablaba de Toluca en la primaria, pues es tu todo, ¿no? O sea, yo fui en la colonia Morelos al kinder y a la primaria, en la Gustavo Díaz Ordaz y en el Rosaura Zapata, entonces, pues mi mundo era muy, muy padre porque tenía muy cerca los portales, tenía muy cerca el estadio de fútbol, que aunque no le voy al Toluca, yo asisto mucho a ver a los Diablos, porque fue el primer estadio que yo conocí y era una segunda casa y para la secundaria fue uno de los premios que me daban mamá si lograba arriba de 9 de calificación, me daba un abono para ir a los Diablos Rojos del Toluca, ¿no? Desde que jugaban a las 11 de la mañana, cuando cambiaron después a las 3 y luego regresaron a las 12. Entonces he ido a muchas finales, a muchos partidos y todo, porque también era algo muy tradicional de acá. Eh, Conforme pasa el tiempo y me abrieron las puertas empresas de Toluca para trabajar como Cigarrera La Moderna, como Cervecería Cuauhtémoc, que está ahí en Toyocan, Bonais en su momento en el Parque Toluca 2000, y luego también pues las chambas que han salido desde vender textiles como sudaderas, gorras, playeras, póster, lonas y todo, y empezar a ver eso, creo que le vas agarrando un cariño y le vas agarrando como una cierta asociación a la ciudad, pero vas también viendo un crecimiento. O sea, yo recuerdo cuando tomabas un camión del centro de la ciudad, San Mateo, y veías milpas, ¿no? Y entonces el camión vas por todo Toyocan y veías las milpas a los lados y te sentías como que ya estabas cruzando el border, ¿no? O cuando íbamos en camión a Metepec por algo y tenías que cruzar todo 5 de mayo y no había edificios, no había nada, o la parte de la Moderna de la Cruz, donde eran milpas, ¿no? Y eran calles sin pavimento ni nada. Entonces vas viendo y recuerdas algunos backs de 20, 30 años donde me iba caminando de ahí de la colonia Morelos a los portales, me compraba unos taquitos de a peso del pastor de ahí de Matamoros y te regresabas y con eso hacías un gran sábado o un domingo donde íbamos a Los Gemelos a ver la última película que estaba, ¿no? Y como un cine se convirtió luego en una iglesia protestante. Entonces, es como muy interesante todas estas historias y cómo a pesar de que en diferentes facetas, el mismo lugar tiene diferentes significados. Es padre, ¿no? Justo hoy venía con mi esposa y veíamos
una papelería Mati ahí en Matamoros y Carranza, ¿no? Y decíamos, bueno, cómo la Mati se diversificó por por la parte de la familia, porque cada uno de los familiares abrió la suya, pero yo me acuerdo que la papelería Mati era como el Lozano de los 80s para nosotros, ¿no? Entonces, ver cómo va creciendo la ciudad, los negocios, y que tú hayas tenido historias, tanto trabajando como divirtiéndote dentro de este círculo geográfico, pues es como muy, muy padre, ¿no? Bien, sí, sí. ¿Crees que estos últimos 20 años, por ejemplo, por decir algo, que nos ha tocado habitar en esta ciudad, hemos sido testigos de la transformación más vertiginosa de la ciudad de Toluca? Te lo digo pensando, por ejemplo, en las transformaciones arquitectónicas, en los lugares que han quitado y han puesto, en esos sitios que han sido emblemáticos de nuestra ciudad. Seguramente recuerdas las tortas de la Violeta, Claro. recuerdas la tienda de pósters ahí en Galeana, Ujú. donde como adolescentes nos surtíamos de las imágenes que más nos gustaban, el diseño viejito que tenían los portales, pues la iglesia a la que le partieron la madre ahí en Villada, ¿no? Enfrente del sindicato de maestros. La ciudad, ¿crees que ha tenido un cambio más vertiginoso en los últimos años que en su anterior época? Yo creo que ha tenido tanto cambios positivos como negativos. Uno de los cambios negativos que yo sí creo es la globalización de las cosas, ¿no? Ver una tienda American Eagle en Toluca y que sepas que esa misma tienda American Eagle está en Japón y esa misma está en Berlín, pues entonces te habla de que se está adaptando a esa globalización comercial que va llegando. Como tú dices, otro cambio negativo es ver la caída de cosas como, por ejemplo, la corona de ahí del Parque Zaragoza. Ese era un ícono. Tú ibas por un barril y te lo daban ahí, te lo preparaban ahí, y se convirtió en un museo que luego ya el museo no funcionó, y un cine y no funcionó. Entonces, ese tipo de cosas que se han ido perdiendo triste, ¿no? Lo que cuentan, por ejemplo, de Gota de Leche, que está ahí en Hidalgo, ¿no? Me parece que En está. Hidalgo, sí. Ajá. Ver cómo cambió mucho para bien y para mal el conservatorio, rompiendo algunas aulas y todo eso. Entonces creo que así se han ido perdiendo como datos importantes, ¿no? Pero también creo que una ciudad se debe de ir adaptando a las necesidades de la gente. O sea, sí debe de guardar como ciertos iconos, que yo, por ejemplo, pues el Zapata es el Zapata de cuando entras a México y te sientes en casa. Los portales no los veo cuadrados, o sea, no los veo Minecraft todavía. Entonces creo que también ese tipo de símbolos de la ciudad son lo que no debe de parar, ¿no? Ciertos negocios que sabemos que existen, como alguna ferretería de muchos años, como alguna vez lo fue Tanamachi, o las clásicas lonjas mercantiles Muciño, que durante los 80s están, y ahorita como que están peleando contra Oxxo y siguen y lo van haciendo y todo. Creo que eso es lo que no ha desaparecido, y creo que todavía le da como ciertos recuerdos bonitos, ¿no? A Toluca, ¿no? Creo que también la división geográfica que antes teníamos, pues sí, era como muy marcada, y decías, Toluca es de la avenida tal a la avenida tal, lo pasas Matlacincas para acá y ya no es Toluca. Y ahorita también eso creo que sí se ha perdido, ¿no? O sea, tú entras con estos mega, mega vialidades que te sacan desde Toyocan y te sacan a Tlacomulco, o que vienes por un libramiento que ahora ya es por atrás de Capultitlán. Eso creo que también ha puesto como en peligro la identidad, ¿no? Porque ya es un valle de varios mini colonias, mini barrios que se han unido, ¿no? Simplemente, yo, por ejemplo, ir a Metepec me causa como conflicto, porque encuentras dos cafeterías, la cantinita donde te hacen las palomas y las garañas preparadas, y luego te encuentras algo residencial que antes no lo había.
Entonces creo que sí también ha ido mermando al pueblo mágico de Metepec, ¿no? Entonces a Toluca le puede ir pasando eso y le ha ido pasando, pero creo que todavía hay símbolos que nos hacen sentirnos orgullosos de esta ciudad, ¿no? Muy bien. A propósito de esto que dices, de la pérdida de la identidad, quitándonos esa vista, ¿no? Me acuerdo de la película de Cars, de la ruta, ¿qué? Sí. 66, algo así. Hay una idea en la que muchos coincidimos acerca de Toluca. Pensamos que Toluca es una ciudad demasiado tradicionalista. Al habitante de la ciudad suele importarle muy poco o nada el mal servicio o la mala calidad de algún lugar, siempre que haya sido ese lugar uno de los emblemáticos al que sus abuelos y sus padres fueron, ¿no? Hay lugares que se han mantenido porque además tienen mucha calidad, o lugares que son una visita obligada, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las fodongas, que todo mundo quiere ir ahí, a pesar de que nadie puede hablar de que el servicio en ese lugar sea lo más extraordinario, ¿no? Pero comerte ahí una sopita de médula o una torta de albóndigas albóndigas verdes, pues es una delicia. Y la ciudad ha tenido este perfil tradicional durante muchos años y parece que las familias están muy cómodas con ello, porque pues esa es una de las funciones de las tradiciones, la comodidad. A propósito de esto y de la pérdida de la identidad o del refuerzo de la identidad, para ti como integrante de Puerquerama o para ti como una de las voces fundamentales de la escena aquí en la ciudad, ¿qué tan difícil ha sido desarrollarte con una banda, con un género que no encaja con el perfil de la ciudad? Híjole, es que es justo ahorita la preocupación que yo he tenido a nivel música. Creo que Toluca ha tenido varios, digamos, como varias franjas de años. No podemos llamarlo décadas porque no duran 10 años, no podemos llamarlas cada 5 años, no, porque ha sido como muy intermitente, pero ha habido proyectos a raíz de los lugares. O sea, que yo creo que cuando ha habido lugares para tocar y ha habido condiciones para tocar, es donde más proyectos musicales yo he escuchado. Cuando eso empieza a decaer, se caen automáticamente los proyectos, ¿no? Y no nada más en música, puede ser también en teatro, puede ser también en ballet, puede ser en varios. Pero hacer arte en Toluca es muy complejo y ha sido complejo desde que yo tengo razón. Cuando yo me subí por primera vez a un escenario fue gracias a los escenarios del TEC de Monterrey, que tiene un festival de la canción. Ahí nos medio enseñaron a cómo eran los cables, cómo se tocaba un ampli y todo eso, y de ahí se generó como una chispa. Cuando logramos salir, yo me acuerdo muy bien en un festival del Día de las Madres acá en San Buenaventura, no, aquí en San Antonio Buenavista. Pidieron a un grupo del TEC de Monterrey que fuera a tocar al Día de las Madres y como habíamos ganado un concurso ahí dentro de la escuela, fuimos a tocar y fue muy chistoso con la maquinita de Pachuca, donde fuimos y tocamos eran 200 mamás que se reunían porque les iban a dar, el PRI en ese tiempo les iba a dar despensas para festejarlas y nosotros poniendo la parte musical, pues salimos al escenario con 200 mamás y dijimos, bueno, no habíamos tenido tanta audiencia fuera de la escuela para tocar. Primero la Dos, maquinita de Pachuca. sí. Dos, tocar para mamás, pues ahora qué les tocamos, ¿no? Entonces, pues las mañanitas 3 veces y la canción que teníamos como que era más, tunchis, 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 pues ponla varias veces y nos bajamos a bailar. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, quisimos tocar en más cosas, ¿no? Y por ahí se hizo un festival en los 90s que era el Scrunch, que de ahí salieron varios proyectos muy importantes. Yo creo que la escena de esa barra generacional, ahí se marcó gracias al Scrunch.
gracias al sótano, que en ese tiempo pues, estaban generando propuestas, luego el área chica, que ya fue otra propuesta más, luego vino otra desbandada donde se abrió el baúl, se abrió el andó, luego ya las peñas en Metepec permitían también música rockera en vivo, ya no nada más pura trova, donde también pues, hubo proyectos interesantes como El Mago, como algunos Pedro Sandoval, que se hizo en esos lugares y todo. Y entonces se empezaron a generar lugares, se empezó a generar como una apertura de oídos. Y adicionalmente a eso, hubo medios que voltearon a ver esto, ¿no? Uno de los que siempre ha apoyado, pues Luis Flores, siempre le ha abierto el micrófono a cualquier propuesta toluqueña, sin importar el género, en las tocadas en el taller del Boti o en la casa del Raúl Rock, donde también permitían que ya bandas de Toluca tocáramos ahí. Entonces, todo eso fue generando como, de cierta manera, una difusión a proyectos diferentes, y digo no nada más música, porque pues, Raúl, por ejemplo, presentaba libros, invitaba a alguien más a que se echara algo de poesía, Alonso Guzmán por ahí subiendo cosas, fue como muy interesante. Y traíamos como una racha muy buena. Yo creo que se generaron proyectos desde Lisa Lounge con Gal Tijuana, Pedro Sandoval, Óxido, bueno, de todos los géneros, de todos los tipos. La última brecha que hubo de bandas de punk de acá, como Los Dos Pesos, como toda esa parte. Y ahorita con la pandemia todo se murió. Entonces es como echar a la borda esa historia de lo que los lugares y cada uno de los representantes de ellos, como el baúl, como el sótano, como el área chica, como los lugares de entrevistas, como con Adriano, como con Alonso, como con todos ellos, pues es volver a empezar, ¿no? Y esa es como la preocupación que yo tengo ahorita, ¿cómo se va a volver a reactivar esto? Y ya que no es de los sectores primarios, ¿no? Desafortunadamente, aunque creo que sí debería tener ciertas cosas primarias, porque la gente que no hace música, la gente que no baila, la gente que no escribe, la gente que no imagina, la gente que no pinta, pues ¿cuándo va a poderlo hacer? Así de sencillo, ¿no? Y cuándo va a poder tener una difusión, una exposición, que le abran el museo tal, que vengan y pongan un corto en la cineteca, o sea, eso creo que es lo más importante ahorita, el preocuparse por toda esa escena cultural que está parada y que no estamos ni en el sector de alimentos, ni en el sector de servicios, ni en el sector, pues no como bares, aunque se debe de tener una licencia, etcétera, etcétera, pero, pero no hay para cuándo, ¿no? Y el daño que va a haber hacia esos sectores va a ser mucho más que hacia las áreas económicas, ¿no? Mira, hablaste de algo que yo tenía miedo que dijeras, sobre todo porque tenía una idea, una noción, alguna sospecha de que eso nos iba a ocurrir. Toluca es una escena muy difícil, es una escena muy dura, sobre todo porque, pues, como te decía hace un momento, somos una ciudad con una fuerte carga poblacional tradicionalista, ¿no? Entonces, gente que no acepta expresiones distintas a lo que su domingo de fútbol o a su misa en la catedral les indica, ¿no? A mí me parece que corremos un riesgo tremendo, como lo mencionas en este momento, de que ese poco avance que habíamos tenido con esos lugares casi clandestinos a donde nos reuníamos para escuchar a una banda, para escuchar a un grupo, para que nos trajeran a alguien, para que el talento local tuviera el atrevimiento de mostrarse en el templete, pues eso parece que va a retroceder quizá una década en la práctica, por la falta de dinero, por la falta de inyección, porque no hay en el panorama actual la noticia de que haya empresarios interesados en generar un escenario para el talento local. Y es un tema muy complicado y es un asunto muy difícil y muy triste, y tiene mucho que ver con la intención de este conversatorio. A mí me interesa la ciudad de Toluca porque si no nos interesamos por el núcleo en el que nos desarrollamos,
no vamos a poder hacer nada en ese sentido. Una de las grandes ventajas que tienen los fronterizos es que traen encajada la ciudad en el ADN, y el toluqueño es un espécimen demasiado raro, porque además esta es una ciudad dormitorio, ¿no? Es una ciudad que por la cercanía con las expresiones culturales de la Ciudad de México, pues parece que queremos dejar de lado lo nuestro. Esta es una dificultad verdaderamente insalvable. ¿Qué perspectiva le ves a esto, Chicho? Es que yo me voy a la frase con la que arrancaste, ¿no? Nos pertenece a la ciudad o nos pertenece, ¿no? Entonces, creo que, y lo platicaban en la tarde con Arge, le decía, pues yo creo que sí nos pertenece, o sea, nos pertenece en el sentido no de nombre, sino hay cosas que son tangibles, que nos pertenecen como toluqueños, como la Alameda es de todos, y si alguien quiere demolerla, se mete con todos, ¿no? Y eso sí nos pertenece, algo tangible, es algo común y es de todos los toluqueños, ¿no? Hay olores que yo creo que nos pertenecen, ¿no? O sea, el olor de cómo hacen la cecina aquí o el chorizo verde, cómo suena. Si nosotros vendiéramos Doritos, sería bueno pensar los tolucos qué 5 sabores de Doritos generaríamos, ¿no? Y entonces hay un olor que te pertenece, un olor que te hace parte de esto, ¿no? Yo creo que hay colores que predominan dentro de Toluca, ¿no? El ver en la noche cómo se ve la bombonera roja me gusta, es una parte de identidad, ¿no? Es una parte tuya, como lo fue en algún momento el faro de cervecería láser que decías, bueno, eso está marcando hasta dónde está cervecería, ese tipo de cosas visuales son parte, las pinturas de Ulises, el arte de Rocco Almanza, creo que también es parte de Toluca y los chinitos del centro grafiteados del Don. Entonces creo que también eso es parte de Toluca. Entonces hay cosas que sí son parte nuestra, hay cosas que no. O sea, y eso está muy claro. Yo no me puedo meter a la casa de mi vecino porque es de él y esa es su parte y yo tengo mi parte, pero las áreas comunes yo creo que sí nos pertenecen y sí nos dan una identidad y yo creo que no lo defendemos como la gente de Culiacán o la gente de Nuevo León o la gente de ciertas ciudades que si no vas de acuerdo con eso se molestan y se indignan, ¿no? Pero creo que si alguien insulta a Toluca, yo sí conozco, yo al menos sí me pongo loco, o sea, al menos dame tu argumento porque es una ciudad baja o chica o grande. Estamos somos capital del estado más grande en población de México, somos uno de los pilares industriales muy fuertes, tenemos una densidad de población, si no de las más altas como municipio, pues una densidad de población y de identidades muy fuertes. Hay grupos como los mazahuas, como los otomíes, dentro de eso que también nos dan una identidad y tienen un respeto y tienen una historia. Hay cosas, hay sonidos, hay canciones que las relacionas con Toluca, ¿no? Entonces, hay autores que han escrito de eso, desde poesía, capítulos. Entonces, eso nos pertenece, eso es parte de la historia y eso es algo que creo que, aunque no lo tengamos tatuado, a excepción de algunos de la Perra Brava y los de, los de la Banda del Rojo y todo eso que sí lo tienen tatuado y me queda claro, creo que sí lo defendemos. O sea, simplemente preguntarle a la gente más de 60 años qué era el sol de Toluca para ellos. Es interesante todo lo que te cuentan, ¿no? El ver las películas que pasaban en el cine vía periódico es parte de esa historia que tenemos. Digo, yo no soy de 60, pero soy de 40, y ese tipo de cosas sí recuerdan cosas, ¿no? O sea, los mismos tacos de tránsito, cosas que sí son íconos de esta ciudad y sí son parte de lo que debemos de defender. Hay cosas que no son parte de la ciudad, que yo sí no lo veo, pero hasta el Hotel Milet, pues es el Hotel Milet y es parte de la historia de Toluca, o sea, que hay que entenderlo así. Las Torres Bicentenario con el presupuesto que se gastó, pues ya es parte de la historia, adiós mi puerta Tolotzin que se inundaba cada año,
pero a final de cuentas son otros íconos interesantes, ¿no? La historia de por qué el Parque Libanés, pues es también parte de la historia de Toluca, ¿no? Esas familias de abolengo que vinieron acá y que generaron ciertos negocios, ciertas actividades y todo, pues creo que es parte de eso. La moderna, pues es parte de la historia de Toluca. Ver una sopa de Toluca que esté allá o ver ahorita un chorizo envuelto al vacío, pero que fue elaborado aquí, o esa cecina que podemos encontrar no solo en Toluca, pero que aquí tiene un sabor diferente, una preparación diferente, los mismos mosquitos que, aunque nosotros no los tomamos tan seguido, pero pues es parte del icono, ¿no? Y el contar cuántas cajas de cerillo hay ahí, cuántos sabores hay, pues creo que eso es parte de la identidad, ¿no? Eh, los símbolos van cambiando, los, lo, lo, las partes, cual, pues las partes visuales van cambiando, las partes auditivas van cambiando, pero creo que siempre va a haber una identidad. Y creo que también esa es la parte bonita, porque yo creo que tú tienes unos recuerdos muy padres de la ciudad y también unos que no sean tan buenos. Y hablas con alguien más y tiene diferentes pensamientos positivos y negativos a la ciudad. Y hablas conmigo y yo también te puedo contar de muchas cosas. Aquí en este poste yo choqué. Y entonces me acuerdo de esa esquina porque ahí choqué, o sea, hay que entender eso. Pero es un recuerdo que a mí me lleva a ciertos pensamientos que tenía en ese tiempo, a ciertas cosas de por qué choqué, con quién estaba, los amigos que se han ido, tanto físicamente como geográficamente, las etapas de tu vida que han pasado desde que no tenías novia, desde que jugábamos básquetbol en la bomba, todo eso creo que es parte de esa pertenencia que al menos yo siento. O sea, yo sí siento que Toluca sea mía. ¿En qué grado? No sé. Y no, no es no es más importante que la tuya, ni no es menos importante, es simplemente diferente, pero sí se tiene, ¿no? Parte de eso es lo que me animó a invitarte para que bautizaras este esfuerzo por comprender a la ciudad y por comprender a los habitantes y por esbozar un nuevo mapa de la ciudad. La intención de este conversatorio es establecer un mapa de la ciudad a partir de las experiencias de sus habitantes. Y me parece fenomenal que tú te sientas tan identificado con la ciudad porque nos permite tener esa perspectiva de pertenencia a una zona geográfica que muchos desprecian, que en cualquier parte en la que te asomes hay una especie como me voy a desdecir de la Toluca en la que yo nací. Yo pienso que tiene que ver un poco con el símbolo que nos representa a los toluqueños, que es el dios Tolo. El dios Tolo, que es el dios de la cabeza agachada, ¿no? El dios que o bien está agachado porque se está fumando una hierba de poca madre, según algunas interpretaciones, el dios Tolo es el dios de la hierba que pone, y entonces la cabeza gacha es porque se está recomponiendo, ¿no? Del toque que se acaba de dar. La otra interpretación es que la cabeza gacha es la cabeza que nomás te está midiendo y que nomás te está viendo a ver en qué momento te va a saltar. Y me parece que mucha gente tiene esa perspectiva del toluqueño, la de estar calculándote, la de estar midiéndote para ver qué hace. Esa perspectiva del toluqueño me parece que es también está muy dibujada en una de las frases célebres de nuestra ciudad, frase que Puerquerama retoma en Toluca 6, realidad 0, ¿no? Toluca, buen gente, no mata, nomás Más taranta. talanta, sí. Ahí ustedes lo dejan, ¿no? Toluca, buen gente, no mata, nomás taranta. La frase dice, quita cobija y echa barranca. ¿No? Como esa actitud de tener la cabeza gacha y estar midiendo. Me gusta mucho la relectura que ustedes le dan, la reinterpretación que le dan. Toluca, buena gente, no mata, nomás taranta. Me cogí a mi novia santa en aquel hotel Milet. Me parece que es una de las canciones
te lo juro representativas de nuestra ciudad. Sí, y nos daba risa la semana, bueno, no sé cuándo se vaya a pasar esto, pero en estas semanas de enero por ahí, Cristian Martinoli la nombró como uno de los que habla de la realidad de Toluca, porque puedes hablar de cosas, ¿no? Pero creo que hablar de realidades, yo en mis clases les digo, ustedes quieren conocer la realidad de la vida, salgan a la calle, no se ve atrás de un escritorio. Entonces, cuando tú sales a la calle, tú puedes ver la realidad de la gente, ¿no? O sea, el saber cómo piensa, qué hace, qué dice. Yo, por ejemplo, por la chamba que tengo, por la carrera que tengo, yo soy muy observador. O sea, yo voy viendo qué locales hay abiertos, qué locales están cerrados. Ahorita en pandemia, que no salgo mucho, pero sales al súper o al Garis, que es nuestra tienda de Tenancingo, pero muy ubicada en Toluca. Salir a esas cosas, ver qué venden ahorita las tienditas, ¿no? ¿Se venderán botanas toluqueñas? ¿No se venderán? ¿Cuáles son los 3 productos que más consume la gente? ¿Cómo se está vistiendo? ¿Qué tipo de cubrebocas usa? ¿Cómo es si de por sí la interacción con la gente de Toluca era un poco fría, a diferencia de otros lugares, ¿cómo es ahora más fría? Pues ya ahora no te pelo, ir ahí en Colón y ver antes todos los mercaditos sobre ruedas de 4 que ponían para el 14 de febrero, para Navidad, para todas esas dayketings, y ahora ver qué está pasando en Colón, ¿no? Y qué se está poniendo y qué se está vendiendo. Creo que también te hace entender qué está pasando ahorita, ¿no? Y también las necesidades que hay para todos los que estamos ubicados geográficamente aquí. No digo que sea un caso especial para esta ciudad, porque cada ciudad tiene cosas diferentes, pero por ejemplo, a mí me encanta saber qué tacos se siguen poniendo ahorita. Ese restaurante que cerró, sacó mesas, no sacó, y cómo se adaptó, cómo cambió su menú. El que vende ferretería, cómo puso la barrera para que pase o no la gente. Y creo que mucho cuando hablas de realidades, digo, depende de los intereses de cada quien, es eso, simplemente interactuar y ver y analizar y tratar no de sacar una ley ni una norma ni nada, simplemente entender y quedarte con eso. Y creo que cuando tú ves las realidades de qué tanta violencia tenemos en Toluca, o cuántos asaltos ha habido en taxis colectivos, o cuánta gente se pone el cubrebocas y no repelen el camión, eso creo que es lo interesante. Y eso se encuentra fuera de las 4 barreras de tu casa, ¿no? Entonces, yo invito a la gente que cada quien ahorita, con la responsabilidad que hay y con lo que pueda, pues que salga y saque su realidad de Toluca actual, ¿no? Porque también creo que es importante. Eso es importante, saber qué está pasando. No llenarnos de redes sociales, no llenarnos de videos, no llenarnos de información que nos llega por un intermediario. Ve tú y sé el de primera voz que entiendes, ¿no? Y adicionalmente a eso también, ¿cuánta gente se ha ido? ¿Cuánta gente se ha quedado? De esos estudiantes foráneos de la UAM, ¿cuántos se van a quedar aquí a trabajar? ¿Cuántos regresan? De esas personas que trabajaron en la empresa y ahorita están haciendo home office, ¿cómo va a cambiar su vida, no? De esos maestros en línea de escuela particular o privada, o de gobierno, de lo que sea. ¿Cómo va a ser su nueva vida, no? Los niños en las primarias, ¿cómo va a ser la señora de los dulces? ¿Se pondrá, ya no se pondrá? El de los raspados, ¿qué onda? Y la de las enchiladas a 10 pesos con espíritu de pollo, ¿qué va a pasar con este tipo de gente? Eso es lo que a mí ahorita me interesa conocer, ¿no? ¿Qué tanto va a irse modificando a la normalidad que algún día tuvimos, pero que sabemos que no va a ser igual de un guamazo a otro, ¿no? La realidad es que los más beneficiados van a ser los prestamistas, porque la gente que le va a tener que chingar con sus negocios, donde le tiene que invertir para comprar su mercancía y para volver a ponerse en la tiendita escolar de la escuela, o afuera, o con las tortas o con los tamales, nuevamente sí va a requerir inversión, y toda esa inversión pues va a venir de los prestamistas, y ahí va a haber
un muy buen negocio que me parece que muchos toluqueños ya le están echando el ojo a eso. Dos preguntas para cerrar. La primera, ¿qué emociones asocias con esta ciudad? Frustración, alegría, y yo creo que tristeza. Frustración a veces cuando no han salido las cosas como tú quieras en un proyecto, o cuando tienes una meta, que yo creo que, por ejemplo, muchos nos pasó. En 2019 traíamos muchos sueños de hacer cosas. Yo quería poner un negocio aquí en Toluca. El Y pinche entonces, ritmo que traían de conciertos sí, estaba de poca madre. y de repente la frustración de que no se pudo hacer. Entonces, la frustración de ahorita no saber para dónde irse, si vender KN95 o negocio con el 30%, o qué se pone, ¿no? Porque también, pues yo creo que mucha gente aquí en Toluca, lo que sea de cada quien, trabaja y está acostumbrado a trabajar y a conseguir su dinero y a comprarse sus cosas y todo en las posibilidades que tenga, pero ahorita no se puede, y ese nivel de frustración a mí me está dando muy fuerte a título personal, porque no poder planear a mí me frustra mucho. O sea, no saber si mis clases van a ser presenciales en agosto, me estresa, porque también no es lo mismo esa interacción que tú tienes con los alumnos y esa motivación que tú les puedes dar directamente ay, se me fue el micro, se fue el internet, no te escucho. Hay alumnos que no he podido contactar porque sus recursos no les permite tener un celular o lo tienen que compartir con el hermanito. Entonces, esa frustración a mí me pega mucho ahorita en estos momentos. Alegría porque, pues, a final de cuentas, seguimos aquí. Seguimos vivos, estamos bien, estamos juntos. Hay muy buenos recuerdos desde un gol en la Bombonera, desde una buena tocada en la Plaza González Arratia, desde cuando a un amigo le va bien, porque también creo que eso nos tiene que dar gusto, cuando a un amigo creció aquí en Toluca y un proyecto se desarrolló y logró algo, ¿no? Como el Ando iba bien, como los Traffic les iba bien, como los mismos Bengala diseñando ropa para muchas bandas y todo, y les iba bien, y decías, oye, qué padre entender Acababa eso. de empezar el SCAT. Sí, sí. Como cuando le estaba yendo bien a amigos míos, empresarios que tenían negocio y que decían, oye, pude contratar a otra persona más y poner 2 mesas más. Ah, qué padre que te vaya bien. Entonces, ese tipo de alegrías creo que también me dan. O sea, también no todo es negativismo ni nada. Y tristeza porque ahorita abrir redes sociales y ver un moño negro ya se nos está haciendo una de lo más común. Siento que el respeto que nosotros como mexicanos le guardábamos a la muerte está volviendo como una moda. Y entonces me da tristeza eso, me da tristeza no saber quién sea el moño negro de mañana, ¿no? Eso me preocupa mucho. Me da tristeza la gente que se ha ido y que sabes que no va a regresar aquí a la ciudad y que compartiste buenos momentos con ellos en una cáscara de básquet, o que se tuvo que ir y ya estuvo estudiando aquí contigo en Toluca y ya no va a regresar porque ya hizo su vida en otro lado. El O, fotógrafo de la ciudad. sí, y para empezar, ¿no? Y de ahí mucha gente muy valiosa que se ha ido. Entonces eso da tristeza que cierren lugares icónicos, ¿no? Como los restaurantes de los portales de más de 30, 40 años, que cierre, no sé, que cierre algún lugar que fue icónico para ti y que tenía un sentido sentimental, un sentimiento muy fuerte hacia un lugar físico, ¿no? Entonces creo que también eso da tristeza, ¿no? Entonces creo que esos tres sentimientos es como una ola y una marea que está pasando ahorita y que tratas de, bueno, despertemos mañana y busquémosle subir a la alegría, bajar la frustración y olvidar la tristeza, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo se va presentando esto. Pare de sufrir, pare de sufrir. La última pregunta y la pregunta obligada, la pregunta que da origen a toda a todo este conversatorio, esa pregunta sale de un taller que estoy desarrollando. Lo propongo siempre como tema para desarrollar en artículo de opinión.
la ciudad nos pertenece. Lo tocaste un poquito, pero dale al balón. Yo digo que sí, o sea, es que si la ciudad no te pertenece, entonces, ¿qué haces tú en la ciudad? Sí, y el pertenecer no es algo de un título de propiedad, la ciudad, eh, a ti te puede pertenecer un ambiente, te puede pertenecer un momento, te puede pertenecer una actividad que tú hagas para la ciudad. Oigan, yo barro las calles como nadie en Morelos, y lo barro por amor. O sea, yo he platicado con gente que está ahí de la tercera edad barriendo, ¿y por qué lo hace? ¿Le pagan bien? No, pero me gusta cómo lo hago, me mantiene ocupado, es parte de mi vida. Si yo no salgo a barrer, no encuentro otra cosa que hacer, no me llena, ¿no? Entonces, algo como barrer la ciudad, dices, órale, qué padre esa parte suya, y la disfrute, y creo que le da un sentido de pertenencia, no como título, porque lo pueden correr mañana, ¿no? Pero a final de cuentas, él la puede defender. Entonces yo siento que sí, la ciudad nos pertenece. ¿En qué grado? Eso depende de cada uno y de qué tanta, qué tanta interacción tengas. O sea, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Bonais o que trabajaba en Santa Fe y que iba y venía todos los días o viajaba 3 días a la semana a una ciudad y a otra, pues ahí yo creo que mi sentido de pertenencia a la ciudad era muy bajo, porque no estaba interactuando aquí dentro de la ciudad. Pero hay personas que no han salido de aquí desde hace muchos años. Y gentes que, aunque hayan sido de fuera, como Luis Flores de Aguascalientes, pues yo te puedo decir que él es más toluco que muchos de nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí nos pertenece, no creo, estoy seguro que sí nos pertenece. ¿En qué grado? Cada quien lo define. ¿Qué tanto quieres que te pertenezca? Interactuamos en esta ciudad. Veía, por ejemplo, actividades de Fundación Tlaloc para el apoyo a las ciclovías, para las actividades que hacían los domingos ahí en Colón y todo eso. Pues eso también es una parte de un lugar que se ganaron ellos. Las ciclovías nos dijeron, pues pongamos el carrilito aquí y todo eso, aunque se han olvidado, y las ciclovías ahorita de Colón parecen una burla, pero bueno, creo que fue un lugar ganado y es algo de pertenencia que ellos lograron. Eso de que tomes yoga a un lado del águila de ahí de Colón, fue algo que se ganó y es algo que también genera pertenencia. Las caminatas, las idas a los parques, qué bonito ver, por ejemplo, la exzona militar ahora como parque, y que lleves a tu perro ahí, que puede ir a correr. Creo que eso nos da pertenencia también. No de título de propiedad, pero me hace sentir y me hace que yo puedo opinar sobre ese lugar, que yo lo puedo mejorar y que lo puedo hacer. Entonces, creo que por ahí es. Y no tanto el pertenecer es que te genere a ti un derecho, no, yo creo que lo voltearía. Si tú perteneces a Toluca, haz cosas por Toluca. Entonces, no nada más son derechitos, son obligaciones que debemos de hacer. Sí, yo creo que te pasa a ti lo mismo cuando das clase. ¿Por qué das clase? De los empleos que no son tan bien pagados. Pero creo que nosotros tenemos una obligación de compartir conocimiento. ¿En qué grado y en qué áreas? Depende de la especialización de cada uno. Y creo que eso también va para las ciudades. ¿Qué tanto te sientas de Toluca? Bueno, pues entonces hagamos cosas por Toluca, ¿no? Qué toda madre. Juan, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte, de comprender, de bosquejar esa parte de la ciudad que tú eres. Para mí ha sido un honor estar conversando contigo durante estos minutos, muy nutritivo. Espero que el proyecto vaya a tener el éxito que yo pretendo, no en términos personales, sino en términos de la propia ciudad. Mantener el ritmo que la ciudad tenía en su presencia cultural y un poco la idea tiene que ver con eso. Generar un espacio, mantener un espacio y mantener la voz del toluqueño que pretende y que cree que la ciudad, o que está seguro que la ciudad es de él. Mencionaste ahorita a varios elementos importantes de esta ciudad, varias existencias fundamentales de esta ciudad,
con los que por supuesto me encantará tener contacto próximamente también para entrevistarlos, ¿no? Me encantaría platicar con Luis Flores, me encantaría platicar con Carlos, no recuerdo su apellido, el de Fundación Tlaloc, me encantaría Carlos Mendieta. Mendieta, platicar con Adrián Chavarría de movilidad, ¿no? Para saber cómo perciben esta pregunta, si la ciudad nos pertenece. Muchísimas gracias, Chicho. Me siento muy honrado de que haya estado conmigo en esta primera emisión, en esta primera grabación, en esta primera entrevista de este proyecto que pues, si nos va tan bien como a todo lo que haces tú le va bien, me parece que vamos a sentirnos muy orgullosos. Muchísimas gracias, Carlos. Pues, mi estimado Marco, ¿qué te digo? Agradecerte Dime, otra vez. Antonio, no nos llevemos Bueno, así. Antonio, agradecerte por la invitación, agradecerte de nuevo por tomarme en este espacio y creo que lo padre de este espacio es escuchar las diferentes voces que hay y que van a nutrir mucho y que creo que se puede sacar como una visión global de este sentido de pertenencia. Yo sí lo creo, que aunque no tengamos tatuado algo que diga Toluca, sí lo peleamos, sí lo defendemos y sí vamos a seguir acá luchando, o sea, es básico. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, carnal.